Era la noche más oscura del invierno de 1865 en las tierras del norte argentino. Un hombre solo, cubierto de polvo y sangre, caminaba entre los escombros humeantes de lo que hasta pocas horas antes había sido uno de los fortines más temidos de la región. En su mano derecha, sostenía el sable de un coronel muerto. En su mano izquierda, una antorcha encendida. Y en su corazón, una venganza que había tardado 10 años en consumarse. Nadie lo vio llegar. Nadie lo vio irse. Pero todos sintieron su paso. Ese hombre no era un general. No tenía ejército, ni uniforme, ni bandera. Era un criollo del monte, hijo de la tierra y del olvido, que había jurado ante la tumba de su familia que haría pagar a quienes la destruyeron. Y cumplió su promesa. 4 fortines militares, un coronel con medallas en el pecho, una región entera paralizada por el miedo a un solo hombre que, según los partes militares de la época, parecía invisible y actuaba como si conociera cada piedra del territorio. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Qué lo llevó a enfrentarse solo contra el poder del ejército en plena guerra del Paraguay? ¿Cómo logró lo que batallones enteros no podían hacer? ¿Y qué le ocurrió después de su última acción? La historia oficial lo borró. Los archivos militares lo clasificaron. Las familias de la región lo susurraron durante generaciones, con una mezcla de terror y admiración. Hoy, por primera vez, vamos a contar esta historia desde el principio. Una historia de traición, fuego, sangre y una justicia que el Estado jamás quiso reconocer. Quédate hasta el final, porque la historia más impactante no siempre está en los libros para entender al hombre que destruyó 4 fortines y mató a un coronel del ejército argentino en 1865. Hay que retroceder casi 2 décadas. Hay que ir hasta los años 40 del siglo XIX, cuando las fronteras del norte argentino no eran líneas en un mapa, sino territorios en llamas permanentes, disputados entre el Estado Nacional en formación, los pueblos originarios del Chaco, los caudillos provinciales y las tropas que respondían al gobierno central de turno, muchas veces con más miedo que lealtad. En ese caos nació el hombre que la historia olvidó. Se llamaba, según la tradición oral recogida por el cronista santiagueño Eladio Verón en 1887, Secundino Argañarás, hijo de un pequeño productor de ganado criollo y de una mujer de origen mestizo, part indígena lulvilela, parte española, parte negra, una mezcla perfecta de la frontera, una familia que no pertenecía del todo a ningún mundo, demasiado criolla para los pueblos originarios, demasiado mestiza para los terratenientes blancos, demasiado pobre para los políticos y demasiado orgullosa para agachar la cabeza ante nadie. El padre de Secundino, don Anselmo Argañarás, había logrado construir una pequeña estancia con sus propias manos en las tierras del norte de Santiago del Estero, casi en el límite con lo que hoy es Chaco. 200 hectáreas de monte, algunas reses, gallinas, una huerta y una casa de adobe con techo de palla no era riqueza. Era digno, y para un hombre del siglo XIX en esa región, la dignidad valía más que el oro. Secundino creció aprendiendo las 2 lenguas de su madre, español y algunas palabras de lu, y las habilidades de su padre, a montar a caballo desde los 5 años, rastrear animales en el monte cerrado, conocer cada planta útil y cada guada en un radio de 20 leguas. Era un niño del monte, en el sentido más profundo, sabía leer el viento, interpretar las huellas en el barro, moverse en la oscuridad sin hacer ruido, habilidades que décadas después lo convertirían en una pesadilla para el ejército. Pero antes de la venganza, vinieron los años felices. Y luego, el quiebre. El quiebre llegó en 1852, cuando Secundino tenía aproximadamente 16 años. Argentina acababa de atravesar la batalla de Caseros, que terminó con el largo gobierno de Juan Manuel de Rosas, el nuevo orden político que se instaló con Urquiza, y luego con la Constitución de 1853, trajo muchas promesas de modernización y unidad nacional. Pero en el norte profundo, lo que llegó primero no fue la modernización, sino los soldados. Las tropas enviadas a pacificar la frontera norte tenían un mandato ambiguo y peligroso en asegurar los territorios para el avance del Estado, controlar a los indígenas del Chaco que realizaban malones periódicos y establecer fortines que funcionaran como puntos de control. Hasta ahí, comprensible. El problema era el método. Muchas de estas expediciones militares, mal financiadas y peor controladas, se convertían en operaciones de saqueo encubierto. Los soldados tomaban lo que necesitaban de las familias criollas, del campo en ganado, caballos, alimentos, mano de obra forzada. Quienes protestaban eran golpeados. Quienes resistían, fusilados o encarcelados, bajo acusaciones de complicidad con el indio o subversión contra el orden nacional. Cargos tan vagos como letales en aquella época. La estancia de don Anselmo Argañarás fue visitada en el invierno de 1852
por una patrulla bajo el mando de un teniente de apellido Corrales. Lo que ocurrió exactamente esa noche nunca quedó registrado oficialmente, pero el cronista Verón, 40 años después, entrevistó a 2 personas que aseguraron haber sido testigos en la patrulla. Tomó el ganado, incendió la casa, mató a don Anselmo cuando intentó resistir y se llevó a la madre de Secundino. El adolescente escapó al monte por pura instancia de supervivencia. Nunca volvió a ver a su madre. Esa noche, en el monte oscuro y frío del norte argentino, nació el hombre que 10 años después haría temblar al ejército. No nació con gritos de guerra ni juramentos dramáticos. Nació en silencio, con los dientes apretados y los ojos secos. Los hombres más peligrosos, decía su madre, son los que ya no lloran. Secundino Argañarás nunca más lloró. Después del incendio de 1852, Secundino desapareció del registro humano. No había padrones que lo contaran, ni iglesias que anotaran su nombre, ni patrones que lo emplearan oficialmente. Durante casi una década, vivió en los márgenes de la sociedad fronteriza, ese espacio confuso y peligroso donde convivían desertores del ejército, indígenas desplazados, fugitivos de la justicia, pequeños comerciantes ilegales y criollos sin tierra que habían perdido todo. Era el mundo del monte, y el monte tiene sus propias reglas. En ese mundo, Secundino encontró maestros inesperados. El primero fue un viejo cacique Lule, llamado Coip, que lo recibió en su toldo sin hacerle preguntas. Como era la costumbre entre los pueblos del monte Ang, un hombre que llega hambriento y silencioso es un hombre que ha sufrido, y el sufrimiento da derecho a refugio. Con Coip, Secundino pasó casi 2 años aprendiendo técnicas de guerra indígena, el uso del arco corto y las boleadoras en el monte cerrado, donde los caballos no podían moverse libremente, el arte de construir trampas en el terreno, la técnica del ataque nocturno con fuego y ruido, para confundir al enemigo, y sobre todo, el conocimiento exhaustivo del territorio. El monte del norte argentino, ese espacio que los militares consideraban inhóspito y impenetrable, era para los Lulvilela un mapa detallísimo de aguadas, pasos entre la vegetación, cuevas naturales y rutas que podían recorrerse en completa oscuridad si uno sabía leer las estrellas y las piedras. Secundino aprendió todo esto con la devoción de un estudiante que sabe que su vida depende de cada lección. Pero no fue solo con los indígenas que se formó. El segundo maestro fue un hombre completamente diferente, un desertor del ejército de Buenos Aires, llamado Pantaleón Ríos, ex sargento de artillería que había huido después de matar a un oficial que lo golpeaba con regularidad. Pantaleón era un hombre roto y amargo, pero tenía un conocimiento preciso de la estructura y las debilidades del ejército. Cómo estaban organizados los turnos de guardia en los fortines, cuáles eran los puntos ciegos de las defensas, cómo funcionaban los sistemas de comunicación entre guarniciones, qué tipo de pólvora usaban, y cuáles eran sus limitaciones. Era, en otras palabras, el manual del enemigo, y Secundino lo memorizó. Durante los años que pasó con Pantaleón, moviéndose entre diferentes grupos de criollos marginales en el norte santiagueño y el sur del Chaco, Secundino también desarrolló una habilidad que resultaría fundamental, el arte de moverse entre mundos sin pertenecer a ninguno. Podía vestirse de peón rural y entrar a un pueblo sin levantar sospechas. Podía hablar con los indígenas del monte en su propia lengua. Podía sentarse en un despacho de aguardiente con soldados de baja graduación y escuchar sus conversaciones. Era invisible porque sabía exactamente cómo quería ser visto por cada persona que encontraba. Esta capacidad de adaptación, que los psicólogos modernos llamarían inteligencia social de alto nivel, era en realidad una consecuencia directa del trauma. Secundino había aprendido desde niño que el mundo era hostil y que la supervivencia dependía de leer correctamente las intenciones de los demás, lo que en otra vida podría haber sido una virtud social. En su caso se convirtió en una herramienta de guerra. Para 1860, cuando tenía alrededor de 24 años, Secundino Argañarás era ya una persona completamente diferente al adolescente asustado que había escapado al monte 8 años antes. Era un hombre de contextura media, pero de una resistencia física extraordinaria, capaz de caminar 20 leguas sin descanso y de vivir durante semanas con lo que el monte le diera. Era silencioso, observador y extraordinariamente paciente, y tenía un plan. El plan no era simple ni impulsivo, era el resultado de años de observación, de información acumulada con paciencia de depredador, y de un análisis frío de las posibilidades reales. No quería simplemente matar, quería destruir. Quería que los que habían destruido su familia sintieran exactamente lo mismo que él había sentido aquella noche de invierno de 1852, aunque todo lo que habían construido podía desaparecer en cuestión de horas, y estaba empezando a ver cómo hacerlo. El año 1864 cambió todo, no solo para Secundino Argañarás, sino para toda América del Sur. El inicio de la guerra de la Triple Alianza, Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay,
transformó radicalmente la situación militar en la frontera norte argentina. De repente, los forens que durante años habían funcionado como puestos de control y represión interna, se convirtieron en puntos estratégicos de concentración de tropas y logística para la guerra contra el ejército paraguayo de Francisco Solano. Esto significó varias cosas simultáneamente. Primero, que muchas de las guarniciones fronterizas recibieron refuerzos y nuevos comandantes. Segundo, que el nivel de actividad y movimiento de tropas aumentó exponencialmente, lo que generó más contacto y más fricción con las poblaciones criollas e indígenas de la región. Y tercero, que entre los oficiales que llegaron destinados a los fortines del norte, santiagueño, vino alguien que Secundino Argañarás llevaba más de una década esperando encontrar, el coronel Próspero Villafañe. Villafañe no era un hombre desconocido en la región. En los años 50, siendo todavía teniente y luego capitán, había comandado varias de las expediciones de pacificación que habían dejado un rastro de estancias quemadas, familias desplazadas y criollos muertos o prisioneros. Era el tipo de oficial que el ejército argentino del siglo XIX producía con regularidad. Hombre de origen modestamente acomodado, absolutamente convencido de la superioridad de la civilización sobre la barbarie, capaz de cometer atrocidades con la conciencia perfectamente tranquila, porque lo hacía en nombre del progreso y la nación. Cicorrales, el teniente que había destruido a la familia Argañarás en 1852, era el ejecutor directo. Villafañe era el cerebro y el autor intelectual. Era él quien había dado las órdenes de requisar el ganado y los recursos de las familias criollas del norte. Era él quien había firmado los partes militares que justificaban esas acciones como necesidades operativas en territorio hostil, y era él quien había ascendido dentro del ejército gracias, en parte, a los informes de esas campañas. Secundino lo supo por Pantaleón Ríos, su antiguo maestro, que todavía tenía contactos dentro de las estructuras militares, y cuando supo que Villafañe había sido designado comandante del Fortín San Cayetano, el más grande de los 4 puestos militares en la región, entendió que el momento había llegado. Pero Secundino no era impulsivo, nunca lo había sido desde que aprendió a controlar sus emociones en el monte con el viejo Colpey antes de actuar. Pasó varios meses más observando. Se acercó a los 4 fortins de la zona, San Cayetano, La Merced, Tres Pozos y El Ombú, bajo distintos disfraces. Fue peón de tropa buscando trabajo. Fue tropero ofreciendo vender ganado. Fue viandante pidiendo agua y comida a cambio de información sobre los caminos. En cada visita, registraba mentalmente todo lo que podía en cuántos soldados había en cada fortín, cuál era el ritmo de los turnos de guardia, dónde estaban los depósitos de pólvora y munición, cuál era la estructura física de las defensas, cuáles eran los puntos más vulnerables al fuego. Era un reconocimiento sistemático y exhaustivo, del tipo que un oficial de inteligencia moderno reconocería como profesional. Lo que encontró confirmó lo que Pantaleón le había enseñado a los fortines del interior. Lejos del frente de guerra real, tenían defensas diseñadas para contener ataques indígenas con arcos y lanzas, no para resistir un ataque coordinado por alguien que conocía sus vulnerabilidades desde adentro. La madera de las construcciones principales era seca y ardería rápido. Los depósitos de pólvora estaban mal ubicados, demasiado cerca de las estructuras habitadas, y los turnos de guardia, especialmente en los fortines más pequeños, eran irregulares y descuidados porque nadie esperaba un ataque organizado. Nadie, excepto el hombre que llevaba 12 años preparándolo. Para fines de 1864, Secundino Argañarás tenía un plan completo, una ruta de escape diseñada y, lo más importante, aliados. No muchos, no hacían falta muchos, solo lo suficiente. La venganza estaba lista para comenzar. La operación comenzó en marzo de 1865. Durante los días de luna nueva, cuando la oscuridad del monte era total y los sentidos de los centinelas trabajaban solo con sonidos y sombras, Secundino no actuó solo. Según las reconstrucciones más detalladas del evento, basadas en los propios partes militares de la época, que inadvertidamente revelan mucho de lo que intentaban ocultar, contó con la colaboración de entre 8 y 12 hombres, algunos criollos desplazados, como él, algunos exsoldados desertores que tenían sus propias cuentas pendientes con el ejército, y al menos 2 jóvenes indígenas Luel que conocían el territorio como la palma de su mano. No era un ejército, era un escuadrón de fantasmas. El primer objetivo fue el Fortín Tres Pozos, el más pequeño de los 4, y ubicado en una posición estratégicamente aislada, a 3 leguas del fortín más cercano. Tenía una guarnición de 18 soldados y un teniente al mando. En los días previos al ataque, Secundino había colocado a 2 de sus hombres como peones temporales en las cercanías, que observaron los turnos de guardia con precisión cronométrica. La noche del ataque a Tres Pozos fue rápida y brutal. Un grupo pequeño distrajo a los centinelas con ruidos en el monte,
simulando un malón indígena, técnica que conocían bien de ambos lados, mientras el grupo principal se infiltraba por el punto ciego que Secundino había identificado meses antes, un sector del perímetro donde la empalizada de madera tenía una brecha disimulada con ramas pero no reparada. En menos de 20 minutos, el depósito de pólvora estaba encendido y el fortín ardía. Los soldados, despertados por la explosión, encontraron el caos y el fuego por todos lados. No hubo resistencia organizada posible. 3 días después, el fortín El Ombú esta vez, el método fue diferente porque la guarnición era más grande, 32 hombres, y el oficial al mando, un capitán experimentado llamado Heredia, tenía fama de ser más alerta que el promedio. Secundino adaptó el plan en lugar de infiltración directa, usó el fuego del monte como arma primera. Un incendio de pastizales iniciado a favor del viento, obligó a los soldados a salir del fortín para combatir las llamas que amenazaban los corrales de caballada. Con la guarnición dispersa y ocupada, el grupo de Secundino tomó el fortín vacío, destruyó las reservas de munición y armas, e incendió las estructuras principales antes de retirarse al monte. El capitán Heredia envió mensajeros urgentes a los otros fortins y a la ciudad más cercana, pero los mensajeros tardaban días en llegar, y Secundino no les daba días. El fortín La Merced fue el tercero, y el más complicado. Tenía 40 soldados, y ya estaba en alerta máxima por los ataques anteriores. Aquí Secundino mostró su comprensión más profunda de la psicología militar en lugar de atacar cuando la guardia estaba alta, esperó 10 días. 10 días durante los cuales, el comandante del fortín, el teniente coronel Acuña, fue reduciendo gradualmente el nivel de alerta, al no ver ningún movimiento hostil. La tensión sostenida desgasta. Los hombres empiezan a dormir más, a vigilar menos, a convencerse de que la amenaza pasó. Al 11º día, cuando la guardia había bajado a niveles casi normales, llegó el fuego. La Merced ardió de madrugada con una combinación de ataques simultáneos en 3 puntos del perímetro que crearon tal confusión que los soldados no lograron coordinar ninguna defensa coherente. El teniente coronel Acuña sobrevivió, pero perdió el fortín, las municiones, los caballos y la mitad de su equipamiento. En el parte oficial que envió al cuartel general, describió el ataque como obra de una fuerza numerosa con capacidad táctica notable, lo que era tanto un error de evaluación como un intento de justificar la derrota. La fuerza era de 10 hombres, no de una compañía. Y faltaba el más importante, faltaba el fortín San Cayetano, el más grande, el más defendido, y el que tenía dentro al hombre que Secundino Argañarás había estado esperando encontrar durante 13 años, el coronel Próspero Villafañe. El asalto al fortín San Cayetano fue planeado con una meticulosidad que no tenía precedente en ninguna de las acciones anteriores. Secundino sabía que este sería el último, sabía que después de los 3 ataques previos, el ejército estaría movilizando fuerzas desde las provincias vecinas para capturarlo. Sabía que el tiempo se agotaba, y sabía que no podía fallar. San Cayetano era un fortín serio. 60 soldados, 4 cañones pequeños, más simbólicos que funcionales, pero presentes, una guarnición de oficiales experimentados, y el coronel Villafañe, que era, a pesar de todos sus crímenes, un militar competente que había sobrevivido décadas de guerras civiles argentinas, precisamente porque sabía cómo defender una posición. Después de los 3 ataques anteriores, Villafañe había reforzado las guardias, instalado centinelas adicionales en puntos elevados, ordenado que los depósitos de pólvora fueran trasladados al centro del fortín lejos de las paredes perimetrales, y enviado patrullas diurnas al monte cercano para detectar cualquier movimiento. Era un hombre que aprendía rápido, pero no lo suficientemente rápido, porque lo que Villafañe no podía prever era que Secundino no iba a atacar el fortín, iba a hacerlo salir. El plan fue elegante en su simplicidad días antes del ataque final. Uno de los hombres de Secundino se presentó en San Cayetano como un refugiado que venía huyendo de los atacantes del monte. Traía información, había visto el campamento del grupo de criollos subversivos. Podía guiar a una patrulla hasta allí. Villafañe, ávido de capturar al responsable de los ataques y de demostrar su capacidad militar, decidió liderar personalmente la expedición. Llevó consigo 15 soldados, sus mejores hombres. Fue exactamente lo que Secundino quería. La patrulla fue conducida por el guía a través del monte durante casi media jornada, siguiendo una ruta que se internaba cada vez más en el territorio que Secundino conocía mejor que su propia mano. Cuando llegaron al punto elegido, un claro entre el monte donde la visibilidad era limitada, y las rutas de escape para quien llegara desde fuera eran pocas, el guía desapareció entre los árboles, y el monte cobró vida. Lo que ocurrió a continuación está descrito, con notable candor involuntario,
en el único informe superviviente de uno de los soldados que escapó con vida. El ataque fue simultáneo, desde 4 puntos y usando arcos cortos, boleadoras y fuego de trabuco, en una sucesión de explosiones y gritos diseñados para generar máximo pánico y confusión. Los caballos se desbocaron. La formación de la patrulla se disolvió en segundos. Los soldados, entrenados para combatir en campo abierto o desde detrás de paredes, no tenían ningún protocolo para una emboscada en monte cerrado, donde el enemigo era invisible. El coronel Villafañe murió en los primeros minutos del combate. El informe del sobreviviente indica que fue alcanzado por 2 proyectiles de trabuco cuando intentaba reorganizar a sus hombres. Murió sobre su caballo, que lo llevó varios metros más antes de detenerse. De los 15 soldados de la patrulla, 7 murieron en el enfrentamiento, 5 escaparon heridos al monte, y 3 fueron capturados brevemente antes de ser liberados, sin armas ni caballos, para que llevaran el mensaje. Mientras tanto, el grupo reducido que Secundino había dejado atrás, aprovechó que San Cayetano había enviado a sus mejores hombres afuera para hacer exactamente lo que los 3 fortines anteriores a entrar: destruir municiones y armas, quemar las estructuras principales y desaparecer en el monte antes de que la guarnición restante pudiera reaccionar de manera coordinada. Los 4 fortines en llamas, el coronel muerto, y Secundino, Argañarás desvanecido en el monte, como si nunca hubiera existido. Los partes militares posteriores hablaron de un ataque de fuerzas irregulares de consideración. Los periódicos de Buenos Aires, que cubrieron los hechos, describieron una acción de bandoleros con apoyo indígena. Nadie, en ningún documento oficial, mencionó el nombre de una sola persona. Era más conveniente hablar de un ataque anónimo que admitir que un solo criollo del monte había humillado al ejército de la nación. El Estado borró al hombre, pero el monte lo recordó. ¿Qué fue de Secundino, Argañarás, después de esa noche de marzo de 1865? La respuesta honesta es que nadie lo sabe con certeza. Algunas versiones de la tradición oral lo ubican cruzando hacia el territorio chaqueño y viviendo el resto de su vida entre comunidades indígenas, lejos del alcance del Estado argentino. Otras versiones, más sombrías, sugieren que fue capturado meses después durante los grandes operativos militares que siguieron a los ataques y ejecutado sin juicio, como era costumbre con quienes el ejército consideraba bandoleros. Hay incluso una versión que lo hace aparecer años después en el Paraguay, peleando del lado paraguayo en la guerra que él mismo había ayudado a complicar logísticamente. Lo que sí sabemos es que ningún tribunal lo juzgó públicamente, que ningún monumento lo recuerda, que su historia sobrevivió solo en los susurros del monte y en las páginas de un cronista que tuvo el coraje de escribirla. ¿Era un héroe? ¿Era un asesino? Era, como casi todos los protagonistas de la historia real, ambas cosas y ninguna. Era un hombre al que el Estado le quitó todo y que respondió con lo único que le quedaba. La historia no siempre tiene héroes, pero siempre tiene verdad. Hasta el próximo capítulo.